Bueno, vamos a charlar un rato largo con Julio Bárbaro sobre esto. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por estar acá. ¿Cómo ves todo este tema, toda esta discusión de lo que pasó con Cabandier, de la cámpora, de la extemporaneidad, de las generaciones? Para nosotros la rebeldía era la clave. Y yo me acuerdo que cuando asumo la candidatura a diputado, mi primer mujer me dice: yo no voy a ser la esposa de un burócrata. No debemos pelear por otras cosas. Pero el hecho de participar del poder para un militante, yo ya era grandecito, yo estoy en la hora de los hornos, estuve en la Secretaría de Ongaro. Digo, ese hecho de asumir un cargo era muy mal visto. Claro. Nosotros veníamos, yo tengo 9 años del mercado de abasto, porque el tema era ser proletario. Y después viene la división entre los que asumían la violencia y los que no, lo cual no implicaba izquierda o derecha. Digo, no eran más revolucionarios los que asumían la violencia que los que no la asumíamos. Digo, yo me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew. No es que me crié en el centro derecha. Ahora, estos muchachos, si el peronismo contenía todos los pensamientos y el kirchnerismo contiene todas las versiones de Santa Cruz, siempre y cuando sean de Santa Cruz y no digan otra cosa. Entonces, me parece que esto está más cerca. La cámpora, yo lo digo con agresividad, tendría que llamársela Ramón Mercader. Vengo de Rosario, donde fui a presentar mi libro y quise hablar en la universidad, estaba aceptado, hasta que 2 de la cámpora que tenían que ver con la rosca me expulsaron del local. Digo, son perseguidores, ¿no? Claro. Es una cosa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la democracia? Por eso, yo les decía recién, la ley de medios se hizo para un kirchnerismo que iba a ser eterno. Si vamos a hacer Venezuela y quedaba Chávez, todos los medios tenían que ser del Estado. Ahora, cuando venga otro gobierno, esa ley de medios se le cae encima a ellos, porque la pensaron desde ser Estado eterno. Y ahora vamos, a Dios gracias. Ahora siempre se piensa, eso también digo para ser justos, y digo, ese no ha sido solo un defecto de los K, ¿no? Cada gobierno de la democracia para acá que ha llegado ha intentado ser fundacional en vano. Sí, Alfonsín lo quiso y Menem lo hizo, sí, claro, todo, lo nuestro. Todo, ¿no? Todo lo que llegan para siempre. Y al final después se van y sufren los efectos de lo que decís, es cierto. Lo que pasa es que cuando uno cree que es para siempre, después no puede caminar por la calle. Los países hermanos, donde duran los 4 años, después hablan en las universidades, son respetados por la sociedad. Nosotros no conseguimos uno que transite la realidad respetado. Por eso la política tiene un lugar oscuro, ¿no? Tal cual. Ahora, el tema de cuando vos viste el video de Cabandier, ¿qué pensaste? Yo pensé que me da pena en el sentido de que no el video de Cabandier, todos los videos de ellos, cuando hablan de los temas que hablan, lo hacen negando la realidad. Cuando te dicen que quieren democratizar y después la presidenta dice que DirecTV es una maravilla, tiene 30 millones de abonados y no se ajusta a las leyes argentinas, te das cuenta que como toda secta no puede soportar la crítica. La secta es el lugar donde vos repetís como un loro un conjunto de frases y si te las cuestionas te quedás en silencio porque no sabés qué decir. Ese sectarismo invade todo el gobierno y se va debilitando en la medida en que la sociedad dice esto se acaba. ¿Cuándo empezó? Yo no me acuerdo de todo lo que leía a lo largo del día. Volví a leer aquello de la juventud maravillosa, ¿no? De los mejores 30.000 argentinos. ¿Cuándo empezó el mito de los mejores 30.000 argentinos? Bueno, yo que soy parte de esa generación te digo, es un debate profundo. Perón nos quiso salvar de la violencia y nos entregó todo el poder a mi generación. Todo el poder, el gobernador de Buenos Aires, el gobernador de Córdoba, el gobernador de Mendoza, el de Santa Cruz, 25 diputados, todo el poder. Y cuando nos da todo el poder, decide Firmenich y 2 o 3 más que el poder está en la boca del fusil. Y entonces yo que los traje de Trelew en el avión de Austral, me vienen a decir, flaco, esto es reformismo, la revolución está en otro lado. Y ahí empieza una pulseada, donde cuando Perón asume en la muerte de Rucci, que mi generación se estupidizó, porque matar a Rucci 2 días después que Perón saca el 63%, con la idea de Firmenich y compañía de que le van a imponer reglas a Perón, no se la imponen a nadie.
imponen una violencia en la cual ellos van a ser los más dañados. Y han pasado unos cuantos años y todavía, como hay una teoría de los dos demonios, como el represor, y todos coincidimos, era nefasto, parece Obvio, que sí, la bueno. víctima fuera lúcida. Y la víctima no es lúcida porque el represor sea nefasto. Claro, una cosa no quita la otra, ¿no? Por supuesto. Pero, ¿qué sentís vos cuando, después bueno, primero estamos a 2 semanas de una elección absolutamente decisiva, porque ahora se va por los puntos de verdad, digamos, ¿no? Pero ¿qué te parece a vos cuando mirás y ves, vos que sos crítico del peronismo, a la vez de haber formado parte de la historia del peronismo, ¿no? Y ves a Scioli, ves a Massa, ves los discursos esos, y ves a Cristina, ¿qué es lo que sentís con el peronismo? ¿Existe el peronismo? No, el peronismo no existe más, es el lugar donde nací, no ya donde habito. Pero lo único que sí me duele, porque sería nefasto para la historia, para Perón, para todos nosotros, es que digan que sin el peronismo no se puede gobernar. Porque entonces seríamos la razón de la antidemocracia. Y eso sí es gorila, es una gran gorilada. O el peronismo es capaz de perder las elecciones y acompañar al que gana y asumirse demócrata, o es un cachivache que en nombre de una revolución que hoy no tiene nada, porque el peronismo de Perón era de los obreros, el de ahora es de los universitarios, son dos peronismos distintos. Aquello era una alianza de los sectores productivos, obreros y empresarios pequeños industriales. Hoy hay una alianza entre docentes universitarios y empleados públicos. Es otra cosa, ¿no? Ujú. El tema del clientelismo que está totalmente instalado en la Argentina, se instaló a partir del 2000 en 2001 en una medida de emergencia, pero se solidificó durante todos estos años. ¿Tiene algo que ver eso con el peronismo tradicional? No, los empleados públicos no. Pero llegó y dijo, me fui de la Casa de Gobierno con 250 empleados y vuelvo con 2.500. Perón decía que no produce lo que consume. Pero él no era productivista. Lo que pasa es que después del menemismo, donde los únicos que podían tener empleados eran las empresas, entonces vos las vaciabas para que se lleven la plata a los inversores, viene la contracara, que es un Estado tan de derecha como el menemismo, pero que permite una gran burocracia política. Y esa burocracia política le da un barniz de progresista a una estructura donde no está ese progresismo, ni en lo ideológico ni en ningún otro lado. Es decir, acá, corporación es el que habla. Si mañana Canal 11 hace una entrevista en contra del gobierno, pasado van a descubrir que las telefónicas son monopólicas. Mientras esto no suceda, son los hermanos telefónicos, digamos, extranjeros, pero no tanto, ¿no? Cuando vos decís que vos decís que han repartido la guita, este gobierno ha repartido la guita entre sus militantes y con eso ha comprado esto del barniz, ¿no? Cuando dijiste esto no pude dejar de pensar en Carta Abierta. Vos ahí tenés viejos amigos y conocidos, y se conoció un documento de Carta Abierta esta semana. ¿Qué pensás vos de eso? Tristeza, me da tristeza. Yo me acuerdo que yo siempre intenté, me crié de camionero y taxista, y cuando fui diputado me compré un libro de Hegel. Y Horacio González venía acá y decía que nunca había visto un diputado intentar leer Hegel. Nunca lo leí, vamos a ser claritos. No llegué a tanto. Pero Feynman eran mis amigos. Yo creo que ellos asumen una cosa. Hay un gobierno que le dio importancia a ellos. Ahora, eso no implica que hizo justicia con los humildes. Digo, están ellos incorporados. Lo cual, digo, desde el respeto a ellos, es mejor que el menemismo. Pero si uno toma el gobierno, lo que más hizo, digamos, el logro más positivo es en lo científico. Digo, me Pero eso parece es, es como haber apoyado a Menem porque te iba bien en esa época, es lo mismo. Pero desde ya, se toma desde lo individual. Claro. Me parece que la conciencia no se mira a lo colectivo. A mí me va bien, le va bien a todos. Esto es así. Entonces me parece que Carta Abierta, digo, responde desde el lugar de una intelectualidad que nunca, que en los 70 vio pasar el tren de la historia, creyó que venía la revolución, el tren siguió de largo y no paró, y ahora, a una edad ya madura, el Estado les reconoce un lugar. A partir de ese lugar, creen que el Estado es revolucionario. Por eso lo definen como de acá no se puede retroceder. Claro. ¿Por qué se va a retroceder?
Yo me digo, no me acuerdo en una elección en la cual en la de Frondizi, que había la lista y no se, digamos, se terminaba, venía el golpe y no había elección. Y uno me decía, ¿cómo no va a haber elecciones? Iba a tercer candidato a diputado si yo vendí la tintorería. Digo, si la idea es cómo esto se va a parar si desde lo individual. Ahora, vos fuiste una persona que creyó mucho en Cristina y que conociste mucho a Néstor. En los orígenes, sobre todo los acompañaste en parte de la década del 90 y los acercaste al gobierno y formaste parte del gobierno, ¿no? ¿Cómo eran esos y qué te impactaba a vos de ellos y qué pasó luego? Subí a las redes, me subieron, porque yo a las redes no sé dónde quedan, pero digo, subí un video largo de una entrevista entre Cristina y yo. Bueno. Y en la entrevista, por ejemplo, la presidenta dice claramente que ella cree que Cavallo es un hombre del pensamiento nacional. Claro. Y lo dice claramente. Claro, claro. Y digo, bueno, y eso implica que han cambiado de opinión. Yo digo solo esto, que para mí, yo me seguía a Cristina por su rebeldía. En el momento que ella dejó de respetar la mía, yo dejé de respetarla a ella. Porque la rebeldía vale cuando yo respeto la del otro. Cuando es solo la mía y el otro obediencia, creo que la cosa es distinta. Vos propusiste y llevaste a cabo una reunión que se hizo, varias comidas, por lo menos dos, importantes y largas, entre dos personas que se querían mucho, que eran Lilita Carrió y Cristina Kirchner. Vos ibas a esos almuerzos con Cristina, la llevabas a Cristina, y a Lilita lo llevaba Timerman. Cada uno invitaba, claro, Timerman invitaba a Lilita. Parece que pasó un abismo de tiempo desde eso. Esto fue hace 15 años más o menos. Como que hice un almuerzo con Beatriz Arlo y Tulio Alperín Dongui con Néstor y Cristina. Yo tengo errores graves en mi vida y los tendré que pagar. Pero digo, que en ese momento Cristina y Lilita se consideraban un poco los emergentes de la nueva política, ¿no? Eran espada para terminar con la decadencia del menemismo, que era una decadencia basada en la concepción economicista. Me parece que cambia la idea del acierto y del error. Ellas se respetaron mucho y se terminan de confrontar entre ellas en el momento que vienen aquellas famosas cajas, donde dentro de las cajas había documentación. Y digamos que Lilita piensa que en esa documentación hay mucho material y que están como denunciados los poderes, y Cristina me convoca a mí a su casa y me dice, Julio, esto es un papelón, esto no es así, acá en estas cajas no hay nada, yo estoy seguro que no hay nada. Bueno, en realidad tenía razón Cristina, en las cajas no había nada. Pero era un debate que no era por otra cosa que una coyuntura, ¿no? Ahora, algo ocurrió para que dos personas, como que en ese momento eran dos cuadros brillantes, como Carrió y Cristina, estuvieran como juntas y un poco deslumbradas una por el otra. Algo ocurrió gravísimo para que hoy no solo son enemigas cruzadas, son, digamos, son lo peor, digamos, una metería preso a la otra si pudiera. Lo estoy exagerando un poco, aunque no lo sé si lo estoy exagerando, ¿no? ¿Qué pasó? ¿No pensás que hay una metáfora de lo que pasó en la Argentina en los últimos tiempos? Hay una cuestión que se dice hace mucho tiempo que no es cierto que el poder corrompa, el poder delata. Y cuando uno encarna el poder, desnuda todo su ser. Entonces el poder en el Santo Padre es humildad, y el poder en Mujica es humildad, y el poder en Bachelet es humildad. Y nosotros no logramos que el poder se encarne como circunstancial, pasajero, y entonces tenga esa mirada, la del humilde que convoca al que piensa distinto. A mí me pasó, Jorge, ir a Caleta Olivia hace unos 20 días porque se había recuperado el partido, se lo habían ganado a el kirchnerismo, el peronismo le había ganado. Yo fui a hablar y a la noche, cuando fui a cenar con los militantes, encontré una diferencia esencial con el menemismo. Mirá que yo con Menem tengo... Pero en su pueblo, en su barrio, en su zona, a Menem lo siguen queriendo.
y a Néstor y Cristina ya no los quieren ni allá. ¿Tiene un rato más para quedarse con nosotros? Desde ya. Ratito más, ¿te parece, Jorge Fernández Díaz? Vamos Dale. a las noticias. 13:30, calor, 26 grados 6 décimas la temperatura, con cielo algo nublado. Jorge Fernández Díaz. Sí, estamos acá compartiendo este momento, esta tertulia política con uno de los tipos más interesantes para mí que tiene la política. Interesante en el sentido de que ha vivido mucho, ha reflexionado mucho, se ha equivocado mucho. Valoro mucho a la gente que se equivoca y sobrevive a sus equivocaciones con lucidez y con humor. Y nos enseña un poco claroscuros de la política y sobre todo del kirchnerismo. Me refiero a Julio Bárbaro, que está aquí no solo por todo esto, sino porque acaba de escribir y publicar un libro en Random House Mondadori, editorial sudamericana, que se llama Hablemos de Política. ¿Qué tiene ese libro dentro? No pude leer, Julio. ¿De qué habla? De política. Pero lo que hablamos acá, esencialmente, del debate. Yo a esta altura de mi vida, ayer me hicieron una entrevista en la capital de Rosario y recibí un mensaje de felicitación y abrazo de Wiener, de Hermes Wiener. Digo, yo me jacto de poder hablar y respetar a Wiener y a Mauricio Macri, a Scioli me siento amigo y me siento amigo de La Sota y de Moyano. Digo, me parece que la política es debate, es lo que uno piensa, no es resentimiento, no es etiquetas, no es aquel es de derecha y yo de izquierda, es la riqueza del talento, de la inteligencia. Entonces la política sale de lo que un poco lo redujeron tanto Menem como los Kirchner, que es a la hinchada de fútbol. Vos naciste en San Lorenzo, de River o de Boca, y quedás ahí, los jugadores cambian y vos seguís en la tribuna gritando. La política es otra cosa. La política convoca a tu debate de ideas. Entonces yo quiero discutir qué aportó el kirchnerismo, y algunas cosas aportó. Ahora después destruyó la energía, destruyó el transporte, también destruyó, sectarizó y dividió. Tengo más enemigos que en la época de la violencia, ¿no? ¿Tenés muchos enemigos? ¿Por qué? Cuando te fuiste del gobierno, ¿qué pasó? Digo, porque el último que saludaba era Héctor Timerman y ahora no sé, porque estoy tan distante de lo que hace que me lo pregunto realmente. Digo, ellos son tan sectarios que dicen que el otro, el que no piensa igual, está en el lado de la corporación, de la mentira, del error. Paren, muchacho, un poco. La democracia implica que tenés un pedazo de la verdad y que merece humildad. ¿No? Yo recibí una carta manuscrita del Papa hace 15 días y está escrita, yo la anoto con esa letra, esa humildad. Digo, se puede llegar a ser tan clave como es, ¿no? El Papa Francisco. ¿Vos militaste con el Papa, con Bergoglio, cuando eras joven? Los jesuitas me educaron, me formaron. Yo no sé si yo milité con los curas del tercer mundo, que no eran los jesuitas, ¿no? Mis confesores eran Alejandro Mayor y Carlos Mujica. Después se inventaron historia. Yo a Carlos Mujica lo pongo de candidato a diputado por Capital. Y él me dice, Julio, si la jerarquía me dice que no, no acepto. Digo, tengo que ver con esa historia desde la verdad, ¿no? Desde esos mitos que alguno que lo vio 2 veces y escribe un libro, ¿no? Creo que hay que debatir, y si hace días pasados con Horacio Salas, Horacio me recordaba esto, que a los 15 días de tener este cargo, Kirchner me llama, me abre Revista Noticias y me dice, ¿este artículo es tuyo? Sí, Néstor. Bueno, si sos funcionario mío no tenés que escribir más. Y lo recuerdo porque le dije, bueno, me voy a quedar un rato sin escribir, pero te equivocás, porque los que escribimos somos los que tenemos un pensamiento y una coherencia. Nosotros los que están en silencio y aplaudiendo, y de esos podés esperar cualquier cosa. Pero esta idea de la autoridad, no podés escribir más en noticias si sos mi funcionario, eso es el kirchnerismo. Y entonces mi diferencia empieza ahí. Después yo sigo amigo, porque los 4 primeros años de Néstor, que fueron los que fuimos funcionarios, eran una cosa. Cuando ya asume Cristina, se endurece, se sectariza, todo el que piensa distinto ya. Yo soñaba con esto de que se encuentre con Beatriz Arlo y Tulio Perindongui. Y ganó la idea de que allá son el mal y nosotros somos el bien. Bueno, el libro va contra eso, va contra la secta. ¿Por qué Cristina es más radicalizada que Néstor? Hay una vieja teoría que
que dice, una vieja teoría, una ucronía se llaman, estas teorías históricas, contrafácticas, que dice que si Evita hubiera sido la que sobrevivía del matrimonio y no Perón, en el 55 hubiera habido una guerra civil, porque Evita se hubiera armado al pueblo y hubiera habido una lucha cuerpo a cuerpo. Es decir, son más, el evitismo es más radicalizado que el peronismo tradicional. El evitismo es un grotesco, porque Evita todo lo que dice es a favor de Perón. Si no era Cristina. La diferencia entre Néstor y Cristina es que Néstor es un constructor y como tal hay cosas que no le gustan pero las acepta, las cree necesarias. Y Cristina no, Cristina es una heredera. Yo he cenado con ellos unas cuantas veces, he sido testigo de sus discusiones respetuosas porque eran dos que se peleaban pero se respetaban. Y digo, para Cristina lo que no le gustaba y lo tiraba. Y la política no puede ser eso. Como ningún constructor se guía por el placer, se guía por la necesidad y combina con el objetivo. Yo creo que sucede con Cristina que ella, cuando fue senadora, no tenía un amigo. Y cuando fue diputada tampoco. Pero Néstor construía, Néstor ya hacía los amigos. Cristina los perdía. Cuando falleció el constructor, quedó Cristina. Y un montón de aplaudidores, que son estos individuos que aplauden a lo que venga, porque yo no sé qué vas a decir vos. Y si igual te aplaudo, es que mi pensamiento se adapta a tu orden. Es triste, ¿no? Ahora, ayer lo veía por la televisión y lo escuchaba muy atentamente a Sebrelli, con quien suelo coincidir bastante, y él, digamos, decía que iba a votar contra todo lo que fuera populismo, digamos. Él no era táctico, se necesita ahora, qué sé yo, que Massa derrote al kirchnerismo para luego, no, él decía, yo siempre voy a votar contra el populismo porque considero que el populismo es el problema que hundió al país. Vos venís del peronismo, sos un ex peronista, que es una categoría casi parecida a general en retiro forzoso. ¿Qué pensás de eso? ¿Vos revisás ahora la historia del peronismo? Primero, con Sebrelli nos encontramos a tomar un café el domingo a la noche. ¿Así? Yo le regalé mi libro dedicado y lo respeto mucho. Sí. Y en un momento tuvimos, porque él me preguntaba sobre el Papa. Entonces, ¿cuál es la idea? Es decir, yo no creo que Perón fuera populista. Perón era popular. Digo, cuando vos decís populista, vos agarrás cualquier berreta de los cantores conocidos y eso es populismo, no nombro a ninguno para no quedar mal. Ahora, cuando vos decís Gardel no decís populismo, decís popular. El populismo es la degradación de lo popular, pero esto no limita lo popular. Entonces, creo que yo coincido con él que en el defecto del peronismo, muerto Perón, es no continuar lo que Perón quiso. ¿Cómo? Podría decirte yo, Pepe Mujica, que fue un gran guerrillero, de ese no duda nadie. ¿Y ese qué hace? Convoca a la unidad de los uruguayos. Claro, acá no tenemos ningún Mujica, ningún guerrero probado en el sacrificio y el esfuerzo. Tenemos algunos de dudoso pasado. Y entonces, claro, Mujica no necesita exagerar que hacía él en la dictadura. Como lo nuestro, tienen una dictadura oscura. Entonces, digamos, yo no la pasé bien en la dictadura, pero nunca lo digo porque me parece que eso no me diferencia. Me diferencia en el adelante. Creo que en ese sentido hay que revisar el populismo como la decadencia de lo popular. El peronismo reivindicaba a los humildes, ya están adentro, ahora hay que pensar el futuro, y eso es propiedad de todos. Tu padre fue socialista. Colchonero socialista, no me votó, y ya en silla de ruedas en el 83, segunda candidatura mía, mi hermana lo llevaba a votar y le sacó del bolsillo que tenía la boleta socialista. Y le digo, si no votás a tu hijo no te llevo. Maldad de mi hermana, la culpo hoy, ¿no? Y decime una cosa, ¿cómo alguien criado con un socialista y que después tomó el peronismo, cómo ve el socialismo de Wiener, esta unión que por momentos hay entre socialismo y radicalismo?
este experimento de los últimos de las PASO, que fue bastante exitoso, ¿no? Le regalé a Wiener una larga entrevista mía con Guillermo Esteves Buero, el fundador del socialismo. Era mi amigo. Yo tenía dos amigos en los 70, los más cercanos, que eran Carlos Aullero y Guillermo Esteves Buero. Y con los dos me junté muchas veces, muchísimas. Eran dos precursores de una política distinta, de una democracia en serio. Soñaban con una democracia, los dos. Yo creo que ese socialismo tiene aporte y que el radicalismo más ellos arman un buen centro-izquierda. Creo que Macri ha mostrado en capital capacidad de hacer obra y arma un centro-derecha. Y que el peronismo le quedaría en lugar de centro con De la Sota, que es con quien estoy, más Scioli o Massa. Esos son los tres candidatos que le quedan al radicalismo y al peronismo. Y se acabó el kirchnerismo. Por eso cuando Scioli lo nombra a el secretario de Seguridad Granados, ¿qué dice? Señores, el progresismo no me quiere, yo tampoco, estamos a mano, ¿o no? Claro, claro. Ahora, pero vos pensás que realmente, después de, digamos, las dificultades que tuvo el radicalismo para gobernar las dos veces, por culpa propia y por culpa del peronismo que le hizo la vida imposible, ya está curada la herida social y podría realmente, pensás que realmente la sociedad podría votar a una, para presidente, me refiero no en las próximas elecciones, sino en el 2015, a una fórmula que surgiera de ese acuerdo entre el radicalismo y el socialismo? Sí, cómo no, tenemos tanto más culpa nosotros. Yo sí tengo que autocriticarme de Menem y de Kirchner, no sé por qué lo de ellos fue peor. Digo, esto es aquello evangélico, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. No creo que sea el peronismo. El peronismo, si sigue así, va a quedar en la historia como con más daño que virtud. Y cuando pensás en la figura de Macri, vos decís es un hacedor, un gestionario, decís de centro derecha. ¿Macri es eso? ¿Es el desarrollismo? ¿Es un neoliberal? ¿Es un peronista disfrazado de... ¿Qué es? ¿Qué es Macri? No, viene de un tronco empresario, con lo cual hay otra concepción. El tronco político en la Argentina, al no tener un elemento intelectual, tiene una pertenencia más de sorteo, a ver quién gana, van todos corriendo, si es Massa, si es Scioli, si es... Digo, viene de un tronco empresario, y eso es importante. Una democracia donde algunos empresarios se dedican a la política se consolidó. Antes los empresarios nos tiraban con el golpe, ahora estamos todos adentro. Creo que en eso es un curioso, no nació en la política, no es un profesional de la política, como puedo ser yo, que yo a los 20 años ya, 22 años, estaba en los diarios, estaba en la revista 7 Días, digo, bueno, para mí las respuestas ya son, me surgen solas. A ellos les cuesta más a Scioli o a Macri porque vienen desde afuera, pero creo que van enriqueciendo la política. Y una cosa importante, Jorge, en ninguno de los candidatos que hay hoy uno imagina un autoritario. Y la Argentina necesita un demócrata, un primus inter pares, alguien que sea capaz de sentarse con lo que piensan distinto y mostrarle a la sociedad que estamos juntos. Si no, esta fractura nos lleva a que ni los partidos de fútbol los podamos ver con las dos hinchadas. Ahora, la grieta, esto vos hablás de algo que la Nata le dice la grieta, ¿no? Una vez que se va el kirchnerismo, ¿la grieta se cierra o continúa o es algo abierto que va a durar décadas? La cerramos entre todos. Yo estaba en el canal de Rosario, el de Goyán, el otro día, y habían hecho en la Villa Más Dura un partido entre los de Ñuble y los de Gimnasia, digo, de los de Rosario Central, digo, y lo cerramos entre todos. Creo que en eso, cuando se acababa la dictadura, también te decían, Jorge, con tanto asesino suelto, y el poder, si el poder juega y los que conducen se hacen cargo de unir a la sociedad, la unen. Tengo una última pregunta. El tema de la teoría que Laclau trae, trae la idea de partir al medio en dos a las sociedades entre patria y antipatria, y que es tan comprada por el kirchnerismo, por la intelectualidad. Es curioso, parece una idea que va en contra de la unidad nacional y justamente de la cohesión nacional. ¿Por qué pensás que
que tuvo tanto éxito esa teoría? Bueno, el Colorado Ramos, que era mi amigo, fue el gestor de eso y la Clos me parece que son teorías a posteriori. Yo tengo mal humor, no me llevo bien con nadie y encuentro un teórico. ¿Qué es lo que le está pasando a carta abierta? Son intelectuales que justifican, no ven el futuro, lo explican. Entonces, cada vez que la presidenta dice algo, encuentran un presocrático que pensaba parecido. Pero es después, no es antes, no es una intelectualidad. Es un pensador que justifica, nada más. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en esta última hora, Julio. Siempre un placer.